Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Siempre es un placer estar compartiendo este libro de Benedicto XVI titulado Jesús de Nazaret. Un libro que ha sido escrito por este Papa Santo, que ya no lo tenemos entre nosotros, pero que nos ha dejado un legado con una enorme sabiduría y con este estudio histórico crítico sobre la persona de Jesús de Nazaret. Bienvenidos sean todos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Les habla Denises Oviedo y si nos estás escuchando a través de Radio María Nicaragua, sea bienvenido. Si nos estás viendo completamente en vivo a través de la página de Radio María Nicaragua o a través de la página del Esplendor de la Verdad, o quienes nos van a poder sintonizar viendo estos videos después, posteriormente, y a través de mi canal de YouTube, Denis Oviedo. Un saludo a todos en el Señor, siempre pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos dé su espíritu, para que podamos actuar, pensar como Jesús quiere. Pues bien, ya estamos llegando estamos ya en el último capítulo de este libro, Jesús de Nazaret. Y hemos venido viendo cómo el Papa Benedicto XVI ha desarrollado esta persona de Jesús desde el bautismo hasta la transfiguración. Y en estos últimos programas, ya esta serie, estamos hablando de unos 2 programas que hacen falta ya nada más para terminarla, porque estamos terminando el libro, este primer tomo, ¿no? De esta obra maestra de Benedicto XVI. Vamos a terminar hablando en este programa y en el próximo sobre los nombres con los que Jesús se designa a sí mismo. Si bien sabemos que Jesús, cuando, cuando él en su vida pública se presenta, él se presenta como no como solo un profeta, ni inclusive no se presenta directamente como el Mesías. Hay que tomar en cuenta que los títulos que Jesús, con los que él mismo se autonombra, en ninguno de estos casos se refieren al Mesías, en ninguno, pero él era el Mesías. En un intento por condensar el misterio de Jesús, los estudiosos han tratado de tener o ponerle títulos a Jesús. Títulos que trataran de interpretar su misión y su propio ser. Así que hay 3 títulos fundamentales en que los estudiosos han querido, ¿no? Como poner a categorizar a Jesús. Y el primero de ellos es el Cristo, que quiere decir el Mesías. El Cristo es una palabra en griego que significa el ungido, y que los judíos lo tenían como el Mesías, ¿no? Este es un primer título. Hay otro título, un segundo, que es el Kyrios. El Kyrios, que quiere decir el Señor, ¿no? Este es un título predomina mucho en el Antiguo Testamento. Y un tercer título que es el de Hijo de Dios. Así que estos 3 títulos, por así decirlo, quieren interpretar la misión y el ser de Jesús. Hay que tomar en cuenta de que el primer título, el Cristo Mesías, es un título que desapareció. Solamente decir el Cristo, el ungido, este título desaparece y se funde con el nombre de Jesús. Y ahora solamente es el más común, ¿no? Jesucristo. Se unen el nombre de Jesús, el Yeshua, que significa Dios que salva, con el Cristo, que es un término griego que quiere decir el ungido. Entonces, así tratan
los especialistas de titular a Jesús, ¿no? Como el Dios que salva, el ungido, ¿no? El Mesías. Ahora bien, el Kyrios, decíamos que era un título, el Kyrios significa Señor, ¿no? También es un término griego, y este término había pasado a ser, en el curso de la evolución del Antiguo Testamento, un sinónimo del nombre de Dios. Los hebreos no podían decir el nombre de Dios, para ellos era el nombre que no se podía decir, porque era tan santo y sagrado que no se podía. Una vez al año, y el único que podía decirlo era el sacerdote en el templo. Por lo tanto, los hebreos se referían al Señor, a Yahvé, como el Shaddai, el Adonai, ¿no? Pero el Kyrios, ¿no? Este término, el Señor, era un sinónimo de Dios, ¿no? Ese es el Señor. Ahora, cuando a Jesús se le nombra Señor, Kyrios, lo que se le está diciendo es que Él es el Dios vivo que se nos hace presente. Ahora también la expresión Hijo de Dios, que es el tercer título que se le dice a Jesús, este tercer título, Hijo de Dios, une el ser mismo de Jesús con el ser mismo de Dios. Él está diciendo que Él también es Dios. Pues bien, hay que hacer referencia en que durante la vida pública de Jesús, los evangelios confirman que en ningún momento Jesús utiliza estos términos de manera muy constante. Incluso Jesús, para autonombrarse, nunca, absolutamente nunca, utiliza el título de Mesías para referirse a sí mismo. Jesús nunca dijo, yo soy el Mesías. Ahora, esto, ¿por qué es? ¿Por qué sucede? Pero si Él era en realidad el Mesías, claro que sí, Él era el Mesías. Pero Jesús no se nombra como el Mesías. Él quería que lo fuesen reconociendo a través de la escritura, a través de los gestos, de los signos que él hacía. Y es por eso que hemos venido hablando de los símbolos, ¿no? Y cómo él se utilizaba esos símbolos, los unía al Antiguo Testamento para él referirse y ponerse en una posición inclusive superior. Es decir, no fue muy explícito Jesús. Incluso en los evangelios, cuando a él le llamaban el Mesías, o unas designaciones similares, ¿no? Como el Cristo, el ungido, él mismo es el que les dice que no se lo digan a nadie. Hay dos casos particulares, por ejemplo, en el caso cuando expulsa a unos demonios, se recordarán que expulsa a los demonios, que se encuentra con los demonios y los demonios le dicen, tú eres el Mesías, y Jesús los manda a callar. O el otro episodio también que estuvimos comentando hace unos pocos programas, que fue la confesión de Pedro. Cuando Pedro confiesa quién es Jesús, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús también lo manda a callar, le dice que guarde silencio, que eso no se lo diga a nadie. Porque Jesús no quería, por así decirlo, explícitamente decirle, yo soy el Mesías, crean en mí porque sí. No. Es solamente, me encanta esta expresión del Papa Benedicto que dice, es sobre la cruz que queda plasmado de manera pública el título de Mesías, Rey de los judíos. Recordemos que cuando Jesús es crucificado, mandan a colocar un letrero sobre su cabeza y en este letrero se decía, este es Jesús de Nazareno, el Rey de los judíos, ¿no? Es una forma de decir el Mesías, que fue por equivocación, ¿no? Pero
Esto fue profético. Ese título ya lo podía portar Jesús de manera pública. ¿Por qué? Porque se encontraba en su verdadero trono, el verdadero trono de este Mesías, que no era aquel jinete con las espadas o en aquellos tronos luminosos con una gran corte. No, el verdadero trono de este Mesías es la cruz. Dice Benedicto XVI, el tener la cruz por trono le da al título de Mesías su interpretación correcta. Es ahí donde Dios reina desde el madero de la cruz. Y es así como la iglesia antigua ha celebrado este nuevo reinado. Sí, entonces esto contradice la idea mesiánica que tienen los judíos, porque algunos todavía lo tienen. Los judíos siguen esperando al Mesías. Ellos no creyeron en Jesús. Ellos siguen esperando a un Mesías libertador que lo va a liberar y que les va a dar en la tierra que les había prometido Dios, ¿no? Pues, lógicamente que estos son, aunque ustedes no lo crean, hay varias corrientes judías, ¿no? Están los judíos que, por así decirlo, están a favor del Estado de Israel, un Estado terreno, ¿no? Y hay otros, los sionistas también, que están a favor de una tierra prometida que no es aquí, en este mundo, sino que es allá, ¿verdad? En la eternidad, en la Jerusalén celeste, y que están esperando todavía al Mesías. Bueno, en nuestro caso estamos claros nosotros los cristianos que nuestro Mesías ya vino y que Él nos quiere llevar a una tierra prometida, pero que esa tierra prometida no está aquí, en este mundo. Él nos quiere llevar a una tierra más allá, a una tierra celeste. Y más adelante voy a terminar con unas palabras de San Pablo que hablan del hombre celestial, refiriéndose a Jesús. Este hombre celestial que nos quiere llevar a esa Jerusalén celeste, que es el cielo. No, no hay que esperar esa tierra prometida aquí. No, aquí, lamentablemente, en este mundo no vamos a tener esa tierra prometida. No. Y si hay algunos que luchan por esa tierra, lucharán en vano. Eso no es lo que Jesús quiere, lo que Jesús pretende, por así decirlo. Es por eso que cuando Jesús es elevado en el trono de la cruz, ahí entonces es que vamos a poder ver quién es claramente ese rey, ese Mesías que había de venir. Pues bien, vamos entonces a centrarnos en... Hay tres formas en que Jesús se autodenomina y vamos a hablar de la primera. La primera es el Hijo del Hombre. Muchas personas se cuestionan y preguntan, ¿qué significa este término el Hijo del Hombre? Bien, cuando hablamos de el Hijo del Hombre, estamos hablando de un título que no existía, ni no tenía nada que ver con los títulos mesiánicos, para nada. Esta misteriosa expresión es el título que Jesús emplea con mayor frecuencia cuando habla de sí mismo, el Hijo del Hombre. Solo imagínense que en el Evangelio, según San Marcos, este título, el Hijo del Hombre, aparece 14 veces. Es la forma en que Jesús se autollama, se autodenomina, se designa a sí mismo como Hijo del Hombre. Este no era un título habitual, como les decía, no era un título mesiánico, pero responde perfectamente al modo de la predicación de Jesús. Recordemos que Jesús se expresa
mediante palabras enigmáticas, mediante parábolas. ¿Y por qué Jesús no es claro, no? Los apóstoles inclusive le decían, Señor, ¿y por qué no nos explicas? ¿Por qué no son más claros? Porque Jesús quiere que paulatinamente, poco a poco, sus seguidores le vayan conociendo. Él no quiere solamente imponerse, yo soy esto y me siguen y ya. No, Jesús quiere que poco a poco lo vayamos conociendo, que vayamos adentrándonos en su misterio, que tengamos una relación íntima con Él, no por miedo, por temor, porque sí, no porque quiere que tengamos una relación personal con Él. Y esto es lo que quería Jesús con sus discípulos y lo que quiere Jesús con usted y conmigo hoy en pleno siglo XXI. Y es por eso que Él utiliza este título, el Hijo del Hombre, un título para los judíos que para los judíos no les decía nada, a los judíos no les decía mucho, porque Él intentaba conducir paulatinamente hacia el misterio que solamente puede descubrirse siguiéndole a Él, estando en comunión con Él. Ahora, ¿qué significa hijo del hombre? Hijo del hombre, tanto en el hebreo como en el arameo, recordemos que el hebreo y el arameo eran la lengua en que Jesús, la lengua de Jesús, sí, así de sencillo. Griego, no, Jesús nunca habló en griego. Por eso que en los evangelios, las palabras de Jesús están en arameo o hebreo. Y el término hijo del hombre, ¿qué significa? Bueno, significa lo mismo, sencillamente hombre. Eso es lo que quiere decir hijo del hombre, quiere decir que es hombre, así de sencillo. Jesús dice, yo soy un hombre. Claro está que algunos judíos decían, pues sí, estamos clarísimos que soy hombre, pero cuando Jesús habla y utiliza este título, él mismo se proclama como Dios. Y esta es la novedad. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 2, versículo 27, dice así, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Jesús está diciendo, el sábado se hizo para el hombre. Está reivindicando el día del Señor. Y dice, el Hijo del Hombre, eso sí, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Es más, Jesús es más que cualquier costumbre, creencia, inclusive del sábado, que el sábado era algo tan santo para los judíos. Inclusive no entiendo yo cómo hay algunos cristianos que son sabáticos, ¿no? Y sí, lo siento mucho, ¿no? Si hay alguien que me está escuchando y el día sábado es el día para ellos especial, ¿no? Inclusive algunos no trabajan, no estudian, no hacen nada, no sé si se bañan, pero en sábado no quieren hacer nada, como si fueran judíos. Hermanos, si vos sos cristiano, el día del Señor no es el sábado. Y bueno, ya tendré en otro momento, en otro programa, que les explique bien esto del sábado, pero lo que está diciendo Jesús es que el Hijo del Hombre, Él es el Señor del sábado. Es decir, que el hombre está por encima de esa costumbre. Pero para los judíos era algo que estaba por encima de cualquier cosa. Alguien podía estarse muriendo, pero no lo ayudaban porque era sábado. ¿A qué punto el pueblo escogido de Dios, Israel, llegó a pervertirse y excusarse de tantas cosas? Y es por eso que Jesús los reprende. Y Jesús les daba duro, pero no entendían.
el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Esto también aparece en el Evangelio sinóptico de Mateo, capítulo 12, versículo 8, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 5. Se aprecia aquí toda la grandeza de la reivindicación de Jesús, que interpreta la ley con plena autoridad, porque Él mismo es la palabra de Dios. Y Él está diciendo con plena autoridad que es el Señor del sábado, que es más. Incluso los jueces del Sanedrín entendieron correctamente a Jesús. Estos que lo enjuiciaron y lo condenaron, entendieron muy bien a Jesús. Hay algunos pobres que no entendieron a Jesús. Bueno, ellos no tienen culpa. Pero algunos que eran muy estudiosos entendían claramente lo que Jesús les estaba diciendo. Pero cerraron su corazón, su mente y su corazón. Y ellos entendían, estaban clarísimos. Ahora bien, pero Jesús tampoco los corrigió, se corrigió o dijo, no, lo que pasa es que me entienden mal, yo no quise decir eso. El Hijo del Hombre es otro al que me estoy refiriendo, porque hay algunos estudiosos que comienzan a decir, ¿no? Que cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a una tercera persona. Y no, Jesús se estaba refiriendo a Él mismo como el Hijo del Hombre. Y es ahí entonces que viene este debate, ¿no? Que lamentablemente algunos entre más estudian, más se pierden. Y comienzan a decir que hay algunas palabras que Jesús dijo, que hay otras que no dijo. Hermanos, pero sí, el Evangelio es clarísimo. Tenemos 4 versiones de Evangelio. Los 3 sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos y el Evangelio según San Juan. Y los 3 dicen absolutamente lo mismo, nada más que en condiciones, en ambientes diferentes, con públicos, ¿verdad? Objetivos diferentes, pero el mensaje es el mismo. Y es por eso que la iglesia los tiene dentro del canon bíblico de las escrituras, como libros revelados. No puede ser que ahora comiencen a decir, pero es que no estamos seguros de que Jesús dijo eso. ¿Cómo no vamos a estar seguros? Si Jesús lo dijo. Es por eso que nosotros cuando terminamos de leer el Evangelio decimos palabra del Señor. Porque es Jesús mismo quien está revelándolo. Así que no podemos perdernos, hermanos. Si nos perdemos es porque queremos. Así de sencillo. Bien, nos están saludando aquí por las redes. Liz Mar. Saludos, Liz. Siempre está ahí pendiente, conectada, escuchando el programa, viendo el programa. También a los que nos están escuchando a través de Radio María Nicaragua, en los 99.9 y los 90.7 FM. Ahí en Occidente, que nos escuchan muchísimo, el Señor los bendiga. Nuestros hermanos también hacia el sur, ¿no? En Granada, Rivas también, hasta donde llegue la radio. Esta señal luminosa que la Virgen siempre la mantenga para que llegue hasta donde ustedes. Saludamos también a Francisco Castro, saludos hermanos, y estamos siempre con la intención poniendo en manos del Señor la intervención quirúrgica de tu mamá, doña Sandra Reyes, que es una fiel oyente del programa, que en este momento pues la mano poderosa del Señor y también el Espíritu Santo guíen la mano de esos médicos para que esa operación sea un éxito en el nombre de Dios. También para todos aquellos que tienen alguna enfermedad, que están en cama, en un hospital, hasta donde llegue Radio María, hasta el último rincón, que esta palabra llegue y sea de bendición, sanación y liberación para sus vidas. Gloria a Dios. Pues bien, estamos hablando
sobre el Hijo del Hombre. Este título que se lo dice a sí mismo Jesús, el Hijo del Hombre. La profecía de la pasión y el anuncio de la gloria están inseparablemente unidos. La profecía de la pasión y el anuncio de la gloria están inseparablemente unidos, porque no puede haber resurrección sin cruz, no puede haber gloria sin cruz. No podemos tener éxito si nosotros no hacemos sacrificios. Jesús nos enseña con su vida de que para tener salvación y llegar a la luz de la resurrección, tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que pasar por momentos difíciles. Tenemos que pasar a veces por enfermedad, por carencias, por privaciones, por crisis. Son cosas tan necesarias que nos hacen limpiarnos y purificarnos para llegar a esa tierra celeste santos. Cada vez que usted tenga un problema, una dificultad, hermano, dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque con esto me estás purificando, me estás limpiando, me estás quitando apegos. Cada vez que perdemos algo, que se nos niegan cosas, piénselo. Puede ser Dios que te esté quitando cosas que te estén apartando de Él. A veces queremos cargar nuestras posesiones, estamos tan apegados a las personas y Dios quiere a veces limpiarnos, purificarnos, para que le veamos a Él, le busquemos a Él primero y las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús mismo lo enseña. Saludos a Patricia Rivera. Dios te bendiga, Patricia, a vos también, y que la Virgen te cubra con su manto. Gracias, Patricia. Y a todos los que nos sintonizan también fuera de Nicaragua, un saludo en el Señor. Los textos se refieren claramente a Jesús como el Hijo del Hombre, el Señor, el Kyrios, que dirán. Nada más que tenemos que estar claros que estos dos aspectos, como es la pasión y la resurrección, van muy unidos. Y cuando Jesús habla teniendo en cuenta estas dos dimensiones, estos dos aspectos. Así decía él que el Hijo del Hombre era el Señor del sábado. Y mucha gente se quedaba asombrada. Dice San Marcos capítulo 1, versículo 22. Se quedaron asombrados de su enseñanza porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No enseñaba como los fariseos, como los estudiosos de su tiempo. Muchos hipócritas a veces. Jesús enseñaba con autoridad. La gente se quedaba, ¿y con qué autoridad habla? Pues claro, era Dios mismo quien estaba hablando. Algunos no se daban cuenta. Y hay otros que es peor, que se daban cuenta y no quisieron escucharle, obedecerle, seguirle. Jesús se muestra como lo que es Dios y que Él tiene poder y que se pone en la parte del legislador de Dios, que no es nada más un intérprete, un simple profeta, un hombre santo, como algunos creen. Porque hay muchos que creen que Jesús es un profeta nada más. Un hombre muy santo, muy bueno. Un maestro iluminado. Otros ahí andan diciendo que Jesús era un ángel de luz. No, todo eso están errados. Jesús es Dios. Y su palabra tiene autoridad. Y su palabra es eterna.
Y cuando Jesús dice que algo está mal es porque está mal. La doctrina de la iglesia está basada en la palabra de Dios. Los mandamientos también. Cuando Jesús habló, por ejemplo, de los pecados públicos, cuando Jesús hablaba también de los pecados de adulterio, de lo que no se debía hacer en el matrimonio, las perversiones y todos los demás, es una palabra con autoridad y eso es doctrina de Dios, doctrina de la iglesia. Tenemos un mensaje, dice, buenas tardes, Dios te bendiga. Saludos de un hermano en la fe que aprende muchísimo de esta enseñanza, que Dios te siga iluminando en tu día. Ramiro Telles, gloria a Dios, Ramiro, Dios te bendiga. Que esta palabra del Señor te ilumine y sea bendición para tu vida. Saludos a Glenda Martínez. Glenda también es fiel oyente del programa. Saludos. Y también saludamos a aquellos que no nos saludan. Yo sé que hay muchos que ahí están calladitos, escuchando, que se gozan de la palabra del Señor. A ustedes también, Dios los bendiga. Sabemos que están ahí y que son miles. Dios nunca deja de hablarnos. Muchos a veces dicen, es que si yo quisiera estar en el tiempo de Jesús para ver a Jesús, escuchar sus palabras, obedecerle. Sí. Pero así hubo mucha gente que vivió en el tiempo de Jesús. Lo miraban, lo escuchaban, pero eran ciegos y sordos. En un futuro puede ser que algunos digan, me hubiese gustado vivir en el tiempo en que la iglesia predicaba el evangelio y estar en misa, porque va a haber un momento en el futuro donde ya no vamos a tener todo esto. Así que ese es el tiempo, es ahora en que podemos todavía escuchar la palabra de Dios, acercarnos a los sacramentos y santificarnos. Puede que después ya no podamos. Hay profecías que dicen que así como la iglesia comenzó en pequeño, uno mínimo, así vamos a llegar al final también, unos cuantos. La gran pregunta es, ¿y usted de cuál va a ser? ¿De qué cristianos, de qué tipo de cristiano va a ser? ¿De los del montón o los de que en realidad escuchan la palabra y la ponen en práctica? Esa es la gran interrogante que debemos tener. De repente tenemos tanto tiempo de ocio y preferimos estar escuchando o viendo cosas que no nos nutren ni nos ayudan y peor aún, no nos van a salvar. Pero escuchar la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios, además de que nos da satisfacción, nos da fe, nos da tranquilidad en medio de las circunstancias que estemos, además nos da salvación, porque esta es palabra de Dios, donde Él dice, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, pero hay algunos que no quieren. No hay problema. Eso es lo bello de Dios, que Él respeta nuestra libertad. Nada es a fuerza, no. ¿Y por qué a los judíos Jesús no los convirtió a fuerza? No, hermano, así. A fuerza ni los zapatos entran. No. Dios respeta nuestra libertad. Ese es algo con lo que tiene que cargar Dios, esa decisión que Él tomó desde la eternidad. Hacernos libres, para que libremente nosotros respondamos a su amor y le sirvamos libremente, no a la fuerza. No es porque te obliguen, no es por intereses, por conveniencia, no, libremente. Jesús, tanto en el tiempo en que vivió, estuvo sobre la tierra, en esa tierra santa que pisó Jesús, así como en este tiempo en el que nosotros tenemos a la iglesia, el evangelio, los sacramentos, las formas de santificarnos, tenemos que aprovecharlo. Este kairos de Dios, Dios que pasa, que nos habla, tenemos que aprovecharlo. No sabemos si mañana estamos.
Ahorita todo el mundo anda preocupado por la guerra, por la incertidumbre. Está bien, hay que preocuparse, pero preocupémonos más por nuestra alma, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. ¿Cómo nos estamos preparando para la vida futura? ¿A dónde vamos a ir cuando nos muramos? Ahí, hermano, eso sí, preocupate. Yo sé que la preocupación del comer del día a día, de los gastos, sí, claro, está bien, porque vivimos en este mundo, pero preocupémonos también por nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo para preparándonos para lo que viene, el mundo futuro, que no solamente va a ser unos años, es la eternidad? ¿Cómo nos estamos preparando? No nos pase como esas vírgenes que no se prepararon, no llenaron de aceite las lámparas y cuando vino el Señor se quedaron afuera llorando porque no se prepararon. Si usted está escuchando esta palabra en este momento, prepárese, póngase las pilas, ponga su barba en remojo. Todos nosotros, yo también, porque no sabemos cuándo. La vez pasada no, me visitaron aquí, vinieron a mi casa unos hermanos que apenas escucharon de tambores de guerra, salieron a las calles a predicar de que ya iba a ser el fin del mundo, que nos preparáramos. Hermanos, el fin del mundo puede ser mañana para vos, cuando te morís. ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Solo Dios sabe, le dije a ellos. No, hermano, solo Dios sabe. Es que el fin ya viene. No, hermano, pues solo Dios sabe. Y tu fin puede ser mañana mismo. No sabemos si yo termino de predicarles acá y hasta aquí llegué. Ese es mi fin del mundo. Preocupémonos por nuestra alma. Preocupémonos también por que otros también puedan escuchar la palabra, iniciar procesos de conversión. Preocupémonos porque en nuestra familia haya vida de fe, para que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra esposa, nuestros familiares, ellos puedan escuchar la palabra y para que ellos puedan iniciar su proceso de conversión, para que se preparen para la vida futura. Son cosas en las que tenemos que pensar. Yo sé que hay muchos que piensan en, ¿y dónde me van a enterrar cuando me muera? Y qué preocupación, sí, está bien, hermano. Pero ¿a dónde vas a ir cuando te muras? Ya sabemos que te van a enterrar, pero tu alma, ¿a dónde va a ir? Son preocupaciones que deben estar ahí. Pensemos. Jesús, cuando vino, predicó palabra de salvación y está ahí en los evangelios, en la palabra que nos dejó. Un Jesús que no solamente era un profeta, un buen hombre, no, él era Dios. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en el relato del paralítico. Recordarán aquel paralítico que los amigos de él lo deslizan por el techo en una camilla, ¿se recuerdan? Y el hombre llega ahí, ¿eh? Querían que Jesús lo curara, pero en lugar de pronunciar unas palabras para curarlo, lo primero que dijo Jesús fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 5. Todo el mundo decía hoy que lo sane, que ya salga caminando este hombre. Y viene Jesús y le dice, se le acerca, le impone las manos: hijo, tus pecados te son perdonados. Y hay muchos de los que llevaban al enfermo en la camilla, y para eso nos matamos trayéndolo. ¿Ah? Va a salir paralítico otra vez. Hermano, no se daban cuenta del poder que significaba esto. Tus pecados te son perdonados. Eso es lo importante. Claro que eso es lo importante. Hermano, es que lo importante es que me sane de esto, que salga bien de esto, que mi enfermedad, que mi incapacidad, sí, está bien. Pero lo más importante es que Dios perdona tus pecados. Eso es lo más importante.
Y es por eso que debemos recurrir al sacramento de la confesión. ¿Cuántos ahí andan preocupados por cómo se ven, cómo se arreglarse, qué andar, qué usar? Hermano, preocupate por tu salvación. Anda, confesate. ¿Cuántos años tenés de no acercarte a la confesión? Es que es un sacerdote peor que yo. Qué bueno que sea peor que vos, que vos sos bueno, pues. Anda, confesate. Es Jesús mismo que te dice, tus pecados te son perdonados. Aprovechemos ese tiempo. Tenemos otro mensaje que nos envían. Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Buena la evangelización. Eso es lo que necesitamos para comprender el mensaje del Señor por estos maravillosos programas. Quiero saludar a mi papá Erasmo Morales. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando a través de la radio. Dice que están en sintonía. Dice Sebastiana Morales. Claro, Sebastiana. Dios te bendiga y bendiga a tu papá. Les decía que a veces estamos preocupados nada más por lo externo, ¿no? Los que llevaron a aquel enfermo paralítico en la camilla se decepcionaron. Y de ahí, y no era que Jesús le iba a sanar, y más bien dice que le perdona los pecados. Ah, pero perdonar los pecados para los judíos, eso solo lo podía hacer Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él era Dios. Y es por eso que los escribas estaban indignados. ¿Cómo es posible que este bárbaro esté diciendo que Él puede perdonar pecados? Se está diciendo que Él es Dios. Y los que sabían y los estudiosos sabían que Jesús claramente les estaba diciendo, yo soy Dios, yo perdono pecados. Jesús atribuye este poder al Hijo del Hombre y lo da a entender claramente que Él tiene la misma dignidad de Dios. Por eso dice San Marcos 2:10. San Marcos capítulo 2, versículo 10. Jesús sabe lo que están pensando. Es que Jesús hacía las cosas adrede, claro, Él es Dios. Cuando ve que todos aquellos están incómodos y ahí no los sanó y sale con que puede perdonar pecado, bueno, San Marcos capítulo 2, versículo 10, dice Jesús. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, viene y le dice al paralítico, contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues para que vean que yo soy Dios, eso fue lo que dijo Jesús, para que vean que yo soy Dios, que puedo perdonar pecados y que además, como extra, que se levante, que camine, que tome su camilla y se vaya a su casa. Lo principal que hace Jesús es sanarte de tus pecados. Lo demás viene por añadidura. A veces andamos buscando soluciones terrenas, que nos resuelva cosas terrenas el Señor. Ay, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. No, está bien, qué bueno. Pero el Señor quiere sanarte, salvarte. Necesita que vos abras tu corazón, tu vida y que comences a ser mejor. Quiere perdonar tus pecados, quiere limpiarte, quiere purificarte, quiere que seas un hombre, una mujer nueva. Eso es lo más importante. Yo sé que hay algunos que, y a mí me ha pasado, yo le he pedido tantas veces al Señor, Señor, saname, Señor, que esté mejor, que tenga una mejor condición de vida y cualquier cosa. Es lícito pedírselo al Señor, claro, pidan y se os dará. Pero lo más importante es que Dios quiere salvarte, sanarte, purificarte, perdonar tus pecados. Porque Él es Dios. Y Él sabe
que al cielo no es porque llegues sanito con todo tu órgano, que llegues fitness, ¿ah? Hermoso allá al cielo. No, no es eso. Nuestras almas tienen que estar limpias, nuestro corazón limpio. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón. No dicen los que estén sanos, los que anden bien vestiditos, olorosos. No, no, no. Los que tengan buenas posesiones, que tengan una buena posición económica. No. Jesús quiere que vos seas mejor persona. Jesús nos enseña a ser mejores personas. Para eso se hizo hombre, para enseñarnos cómo debe ser un verdadero hombre. En la enigmática expresión hijo del hombre, descubrimos, dice Benedicto XVI, descubrimos con claridad la esencia propia de la figura de Jesús, de su misión y de su ser. Él proviene de Dios, es Dios. Y precisamente así, asumiendo la naturaleza humana, Él es portador de la verdadera humanidad. Jesús se ha hecho hombre, se ha hecho humano para enseñarnos a ser verdaderos seres humanos. Por eso es que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5, me has preparado un cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús asume un cuerpo. En el Salmo 40 dice, me abriste el oído, me diste capacidades corpóreas en todo caso. Este salmo significa que la vida viene de la escucha a la palabra, de la obediencia a la palabra de Dios. No viene de los sacrificios expiatorios y los holocaustos, porque el Salmo dice no quieres sacrificio, que yo haga esto y haga lo otro, porque muchas veces pensamos o creemos que ser personas de fe es hacer cosas solamente. No. Es la carta a Santiago, la carta del apóstol Santiago, que tienen que haber fe y obras, las dos cosas. Es que solo la fe. No. Fe y obras. Es que solo las obras. No. Obras y fe. Las dos tienen que haber. Creer en Jesús, pero también vivir como Jesús. Ser como Él, a su imagen y semejanza. El mismo cuerpo, nuestro cuerpo que viene de Dios, Jesús lo ha purificado y lo ha transformado para enseñarnos a nosotros cómo debe ser el verdadero cuerpo, el verdadero ser humano. Cómo la existencia humana debe ser llevada a una vida interior transformada por la palabra de Dios, a través del oído, la escucha de Dios, pero sobre todo la obediencia a esa palabra, en reconciliación entre Dios y los hombres. Es así como Jesús se convierte en el verdadero sacrificio al entregarse por completo en obediencia. Eso es lo que nos enseña Jesús, ser obedientes. Él se entrega en obediencia y amor, amando hasta el extremo, dice San Juan. Hasta el extremo. Jesús viene de Dios, se encarna, se hace hombre para enseñarnos a ser verdaderos hombres que serán después llevados a Dios. Porque como dice San Agustín, de Él venimos y hacia Él vamos. El problema es que algunos nos quedamos aquí en el camino. Nos quedamos embelesados, apegados aquí a lo terreno. Hay gente que está tan apegada a la vida que no quiere morirse nunca, quiere ser eterno. ¿Cuánta gente hasta se hace operaciones
Se hace sacrificios corporales para verse bien y no envejecer, porque no quiere sentirse viejo. Hermano, todos vamos a envejecer. A mí ya me aclaran las canas de repente. Ya tengo menos cabello. Las arrugas ya están aflorando más. Es parte del proceso. En lugar de decir, ay, me estoy viendo viejo, digamos, ay, ya me voy a ir a encontrar con el Señor ya dentro de poco. Entre más avanzo en mi vida, más estoy cerca de ir al Señor. En el momento que Dios quiera, ¿verdad? Porque de repente hay algunos que se van jóvenes. Nos vamos a ir en el momento que Dios quiera. Pero vamos a vivir nuestras vidas conscientes de que el tiempo que pasa debemos aprovecharlo. Aprovecharlo. Bien, hermanos, ya para terminar, quedamos con estas palabras de San Pablo, de 1 Corintios capítulo 15, versículo 48. Los de esta tierra son como el hombre terrenal, Adán. Pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo, Jesús, el hombre celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, cuando dice, soy el Hijo del Hombre, nos está diciendo, yo soy Dios, que viene a salvarte, que soy tu Señor, que quiere tu sanación, tu liberación. Que el Señor nos bendiga, que nuestra Madre Santísima nos proteja. Y recuerda que conocerás la verdad y te hará libre.